Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo del tiempo ordinario, del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 4, versículos 12 al 23. El texto dice lo siguiente: Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos iniciando el ministerio público de Jesús, así como apenas hemos iniciado el tiempo ordinario. El Evangelio consecuente con el tiempo que estamos celebrando también nos presenta los comienzos de la vida pública de Jesús. Parecería que Jesús estaba esperando una señal para iniciar su ministerio. Y esta señal llegó cuando Juan fue arrestado. Apenas se enteró Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, nos dice el evangelista San Mateo. Así comienza la vida pública de Jesús. Deja su tierra, es decir, deja Nazaret, donde se había criado, donde había crecido, y se va a Cafarnaúm, aquella población muy importante en torno del mar de Galilea, que Jesús hará su centro de operaciones apostólicas. Galilea, recordemos, era tenida por los habitantes de Jerusalén, la capital de la religión oficial, la capital de la ortodoxia judía, era tenida por tierra de paganos. Y es que en Galilea confluían personas que venían de la Decápolis, romanos que habitaban en las ciudades que había allí. Recordemos que en Galilea estaba la ciudad romana de Séforis, también la ciudad romana de Tiberias, también estaban otras ciudades con grande influjo helenista. Al final había una convivencia constante de los judíos de Galilea con paganos. Por eso los judíos de Jerusalén veían con malos ojos a los galileos, porque pensaban que además de convivir con paganos, tenían una religión impura. Lo cierto es que allí Jesús comienza su ministerio, en Cafarnaúm, que era tierra de Galilea, y la región de Galilea. ¿Por qué Jesús escogió ahí? Los estudiosos hoy se aventuran a decir que Jesús quiso iniciar su vida pública en las periferias, es decir, no en las grandes ciudades, como en este caso Jerusalén, sino en las periferias. Allá en las orillas, Jesús siempre escoge a los más pobres, a los desposeídos, a los despreciados, como los primeros destinatarios de su mensaje de salvación. El evangelista San Mateo le pone una explicación teológica a este traslado que hace Jesús desde Nazaret hasta Cafarnaúm, y gran conocedor como era de la Escritura, encuentra una profecía del libro del profeta Isaías
que de alguna manera explica el que Jesús se haya ido a vivir a Cafarnaún, que era la tierra de Zabulón y Neftalí, dice el evangelista San Mateo. Recordemos que en el Antiguo Testamento las tribus de Israel se habían distribuido el territorio de Palestina, pues allí, en esta región, habitaban las tribus de Zabulón y Neftalí. Y para entender la profecía de la que nos habla el Evangelio, debemos remitirnos a lo que sucedió en el siglo VIII antes de Cristo. En la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, los asirios habían logrado imponer su poderío a nivel internacional y habían llegado incluso hasta la región de Palestina. Habían entonces impuesto su dominio en el norte, en Israel, y estaban asediando al sur, en Judá. Lo cierto es que esta invasión de los asirios fue vista como un tiempo de oscuridad, de sombra, de muerte, porque los asirios no jugaban con las naciones conquistadas, las aplastaban, las incendiaban, las saqueaban, para que entendieran quién mandaba. Y luego les imponían un impuesto de vasallaje, un grave impuesto que debían cubrir oportunamente si no querían sentir el rigor del imperio. Por eso el profeta se refiere a una profecía que había dicho el profeta Isaías en el siglo VIII. El evangelista la cita diciendo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas, y se está refiriendo a aquel hecho del siglo VIII, cuando el pueblo de Israel estaba siendo sojuzgado por el imperio asirio, vio una gran luz. El profeta estaba anunciando una era de paz y de justicia, el tiempo de salvación en que Dios vendría a intervenir en favor de su pueblo. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Y aquella profecía que el profeta Isaías había dicho para darle esperanza a su pueblo que estaba siendo pisoteado, se convirtió en una profecía mesiánica, en una profecía de futuro que anunciaba la llegada del Mesías que Dios habría de enviar a su pueblo. Pues ahora el evangelista San Mateo se refiere a esta profecía y, comentando al profeta Isaías, nos dice que aquella profecía fue dicha por Jesús. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. Esta es la primera exigencia de quien está dispuesto a escuchar con atención la predicación de Jesús. Cambiar de mentalidad. Metanoein es el verbo griego utilizado aquí, que significa cambio de mentalidad, cambio de valores, cambio de conceptos. Es necesario cambiar de mentalidad para poder aceptar la novedad del Evangelio. También hoy es necesaria la conversión si queremos vivir de acuerdo a los valores del reino, a los valores del Evangelio que Jesús nos ha enseñado. Porque el mundo en el que vivimos proclama y predica valores que son contrarios al Evangelio. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir conforme a esos valores, los valores del mundo, que no son los valores de Dios, que no son los valores del reino, que no son los valores de Cristo. Por eso, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es la exigencia. Si queremos aceptar el reino de Dios, el reino de los cielos del que habla Jesús, tenemos que cambiar de vida, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de valores, tenemos que cambiar de forma de pensar. Y dice entonces el Evangelio: una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Qué grande novedad la que se introduce en el Evangelio, el discipulado
que Jesús inaugura es un discipulado en el que Jesús toma la iniciativa. No pasaba así en la antigüedad. En la antigüedad, los maestros en Israel, como los maestros en Roma o en Grecia, no eran los que llamaban a los alumnos, a los discípulos, sino que quienes veían a los maestros que predicaban en lugares públicos, le decían al maestro: yo quiero ser tu discípulo. Y el maestro veía si el discípulo era capaz de darle importancia, dependiendo pues de qué familia era, a qué familia pertenecía, y dependiendo de si tenía dinero con qué pagar la formación que iba a recibir. A veces los maestros rechazaban a los discípulos porque los maestros tenían esa potestad, pero aquí es al revés, es Jesús el que llama. La gran novedad del discipulado de Cristo es que Jesús toma la iniciativa, Él es el que llama. Y llamó a Pedro y a Andrés, que estaban echando sus redes al mar porque eran pescadores, y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús les va a cambiar radicalmente su vida, les va a cambiar totalmente la orientación de su existencia. Dejarán entonces de pescar peces para pescar hombres, es decir, para ganar hombres para Cristo, para ganar hombres para la causa del reino. Y dice el Evangelio, ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. A la llamada de Jesús, la rotunda e inmediata respuesta de los discípulos. Vocación de parte de Dios y respuesta de parte del hombre. Luego dice el Evangelio que pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también, y ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron. Es obvio que en este pasaje del Evangelio nos debemos sentir retratados todos, porque el Evangelio ha sido dicho también para nosotros. Es la vocación al discipulado, que es un don, pero también que es una tarea, un compromiso. Sí, el Señor nos llama, no por nuestros méritos, sino por pura bondad. Es el Señor el que decide a quién llamar, pero no se debe a nuestros méritos, sino solo a su bondad. ¿Y qué espera de nosotros? Una respuesta absoluta, total, una adhesión completa de nuestro ser a las verdades que Él predica, que Él proclama, a su persona. Y al final termina el Evangelio diciendo: andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. El reino de Dios se hace presente con obras y palabras. El reino de Dios es un reino de amor, de misericordia, que debe hacerse presente con acciones concretas. Nosotros estamos llamados a hacer presente el reino de Dios con acciones de misericordia, siendo caritativos con nuestros hermanos, amando a las personas que nos rodean, especialmente a quienes más sufren, a quienes menos tienen. De esa manera nos asociamos a la causa del reino. Hacemos presente el reino no solamente con nuestras palabras, será importante que lo hagamos cuando sea oportuno, pero también con nuestras obras. Hacer presente el reino de Dios con obras y palabras como quiere el Señor. Agradezcamos pues al Señor este don de su amor, que hemos sido invitados a ser discípulos suyos. Aceptemos la invitación a la conversión que es necesaria para que el reino de Dios pueda dar fruto en nosotros, y pongámonos en camino para dar testimonio del reino de Dios con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor. Y no olviden que este es el domingo de la palabra de Dios. Hay que recordar que la palabra de Dios es el centro de nuestra vida, junto con la Eucaristía, alimento para la vida del cristiano. Que la palabra de Dios sea siempre nuestro alimento y que nos fortalezca en nuestro caminar como discípulos de Cristo.